Les decía que no hemos visto en estas sesiones todavía la parte de recursividad, ¿sí? Recursividad, que es una de las preguntas que está inmerso en el cuestionario que les he mandado, la parte de recursividad. Y es ese factor que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un ejemplo de recursividad. Y vamos también al mismo tiempo seguir resolviendo una serie de ejercicios, ¿sí? Ya hemos aprendido métodos y procedimientos, ¿no? O métodos y funciones, ¿no? Que hemos llamado, o procedimientos y funciones, que lo hemos denominado la anterior semana y hemos visto muy amenamente esa parte, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo acerca de recursividad, ¿sí? Y vamos a meternos a lo que es esto que se llama de recursividad. ¿Qué es recursividad? Es una manera más de hacer ciertas porciones de código, reducir a lo máximo, digamos, en tiempos de ejecución. Hablamos tiempos de ejecución cuando son aplicaciones pequeñas, no se nota mucho el tiempo en el cual demora una aplicación en ejecutarse, ¿no? O en procesar cierta cantidad de información. Pero ya cuando son sistemas grandes, el tema de usar, vamos a decirlo así, correctamente el lenguaje, ya va a generar, si usamos correctamente, ya va a ser menor el tiempo de procesamiento, ¿no? Va a ser más rápido la aplicación, va a responder más rápido a los requerimientos del usuario final y demás, ¿no? En cambio, si lo hacemos de forma, funciona, ¿no? Pero de forma, digamos, utilizando la programación como tal, dando vueltas, digamos, entonces vamos a generar más tiempo de procesamiento de nuestra máquina, ¿no? Ahí viene, vamos a decirlo así, con la intención de reducir al máximo el tiempo en las aplicaciones o en las porciones de código. Ahí viene la recursividad para apoyarnos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Y voy a plasmarlo aquí el ejemplo, voy a copiarlo aquí. Y vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer realizar. Vamos a colocar la descripción. Un programa que permita calcular el factorial de un número. Permite calcular el factorial de un número, ¿ya? No quiero que sea algo así nada más. Simplemente lo quiero decir que, vamos a decir, de forma iterativa y recursiva. O sea, quiero la aplicación que esté en sus dos formas, para que veamos lo que hace un momento mencionaba acerca de los tiempos de ejecución, ¿sí? Primero vamos a hacerlo de forma recursiva, perdón, de forma iterativa, la forma normal en la cual nosotros hemos aprendido a programar, ¿sí? Voy a colocar aquí iterativa, ahí está. Y ahí voy a crear una función, ¿ya? Una función que me permite calcular el factorial de un número, ¿sí? Es una función, ¿por qué? Porque va a retornar a esta función un valor, que es justamente el cálculo del factorial de ese número, ¿ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí voy a colocar public, palabra reservada del lenguaje Java, tiene que estar en minúscula, public. Como es una función, voy a retornar un valor. Entonces voy a colocar por el momento un int, haciendo referencia que voy a retornar un número entero y le voy a llamar a la función factorial, ¿no? Tal como el ejemplo que queremos hacer, factorial. Hemos indicado que vamos a sacar el factorial de un número. Por tanto, como parámetro de entrada de esta función que estamos creando, necesitamos un número. Voy a colocarle una variable que se llame num de tipo int, ¿no? ¿Por qué de tipo int? Ya hemos aclarado que si yo voy a ingresar un número entero,
en este caso, el factorial me va a retornar como resultante un número entero también. Pues tiene que haber cierta relación en esa parte, ¿no? Tengo que saber qué es lo que estoy ingresando, de qué tipo es ese dato, ese número que estoy ingresando, y cuál va a ser el retorno. Puede ser que sea un decimal, de repente haya, en esto de calcular factorial puede ser que existieran factores de división, por ejemplo, donde se generan normalmente las fracciones, entonces, o los decimales. En este caso, el factorial no utiliza el signo de división, al contrario, utiliza la multiplicación, ¿no? Vamos a ver enseguida explicar ese tema. Entonces, ya les dije también, y aquí hay una cosa que está de color rojo pintado, no significa que está mal escrito lo que estoy haciendo. Simplemente que al yo utilizar un tipo de dato primitivo, ya sea int, float, short, boolean, entonces estoy creando una función que permite retornar un valor. Entonces debo agregar en la porción de código, en esta parte, la palabra return, ¿no? Voy a retornar el valor o una respuesta o lo que me está pidiendo el problema, ¿no? Ahora, explicaremos un poquito antes de hacer la parte normal o iterativa en la cual hemos aprendido a programar, ¿qué es un factorial de un número? ¿No? Hagamos de cuenta que ese número que estamos pidiendo como parámetro de entrada que se llama num, este de acá, ¿no? Lleva el valor, por ejemplo, de 6, ¿ya? Entonces yo quiero que me calculen el factorial del número 6. El factorial de 6 va a ser de la siguiente manera. Voy a multiplicar el 1. Voy a comenzar por el 1 siempre. Voy a multiplicar por el 2, ¿no? Por el 3, por 4, por 5 y por último por 6, ¿no? Hasta el mismo número, ¿sí? Debo comenzar en 1 hasta el mismo número. La resultante de la multiplicación de todo esto es el factorial del número 6, ¿sí? Entonces, aquí hay un número que debemos calcularlo. Bueno, la aplicación lo va a calcular. Entonces, este es el factorial de un número. Este proceso que estamos viendo de forma matemática, haciendo operaciones matemáticas, debemos llevarlo a código para que haga el mismo procedimiento. Algo que hay que notar, y eso nos tiene que llamar a la inquietud de que este es un sí o sí, necesitamos para este tipo de ejercicios un ciclo mientras o un ciclo for, donde nos permiten repetir una cierta operación reiteradas veces. Pero ¿qué operación se está repitiendo aquí? La operación de multiplicar. Si fijan, esto se está multiplicando. La resultante de esta multiplicación se va a multiplicar con este valor. La resultante de este valor que he calculado de estos tres se va a multiplicar con este valor. Y así sucesivamente. O sea, se está repitiendo la operación de multiplicar, ¿no? Se está repitiendo la operación de multiplicar. Entonces, ahora, el dilema es, ¿no? Utilizo un for, utilizo un mientras, ¿no? ¿Cuál es el valor que debo utilizar o cuál es la estructura de control que debo utilizar para resolver este problema? ¿Quién lo va a decidir? La variable num. Aquí he puesto un ejemplo nada más. He puesto un ejemplo de que si fuera num 6 he puesto, ¿no? Ese es el ejemplo que he puesto. Pero no siempre 6 va a ingresar el usuario. Puede ingresar cualquier número. Por tanto, no sé con exactitud desde 1 hasta qué número voy a ir. Aquí, como es el número 6, hasta el 6 voy a ir a multiplicar. Pero como no sé qué número van a ingresar, entonces debo yo utilizar una estructura que me permita repetir una operación, pero sin saber hasta qué punto voy a repetir la misma operación. Y hemos aprendido que la estructura de control mientras, el while, es la estructura que permite repetir operaciones, pero sin saber hasta qué punto vaya a repetir, ¿no? Por eso se llama mientras. Mientras se cumple una condición, sigo repitiendo las operaciones que están en esta parte de acá, ¿no? Voy a ir repitiendo esas operaciones. Entonces, al hacer ese análisis ya he identificado qué estructura voy a usar, ¿no? Y ahora, como dato inicial, ya tenemos un número aquí. Debo asumir, les decía, que en la variable num ha ingresado un número. ¿Qué número? No sé, pero hay un número ahí. ¿Sí? Debo asumir, debo tener clara en la mente
de que existe un dato ya ahí. Ahora, ya tengo el número. Lo único que me faltaría es, voy a colocar una variable que se llama resultado, ¿ya? Y este resultado voy a iniciar de principio, voy a iniciar en 1, ¿ya? ¿Por qué no inicio en 0? ¿Por qué he cambiado? Estaba en 0 y ¿por qué he cambiado a 1? ¿Ya? En esta variable resultado voy a almacenar el resultado de estas operaciones, ¿no? Estas operaciones que está aquí, 1 por 2, por 3 y así sucesivamente. Pero ¿por qué no he iniciado este valor de resultado en 0? Porque si yo inicio en 0, cualquier número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Voy a multiplicar 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Cuando se trata de sumas, que hemos visto en la anterior clase justamente, hemos visto al hacer, encontrarlos, si un número A es amigo de un número B, ¿no? Encontrando la suma de sus divisibles, ¿no? Quienes le dividen, su suma encontrado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, las variables suma iniciaban en 0. Cuando se trata de suma, debemos iniciar en 0. ¿Por qué motivo? Porque un número, 0 más un número, siempre va a ser el número que estamos sumando. No va a afectar en nada. En cambio aquí, si ustedes explican por qué iniciado en 1, porque 1 por 1 o por cualquier número siempre va a dar ese mismo número, ¿no? 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2. Entonces siempre no va a afectar en nada la operación que está aquí del factorial de un número. Por eso inició en 1. Entonces cuando se trata de multiplicación, ven que hay una operación de multiplicación o varias, comiencen en 1. Cuando vean que hay operaciones de sumas, comiencen en 0, ¿no? O restas, porque cualquier número, de cualquier número, si le restamos 0, siempre va a ser el mismo número, ¿no? Si a un número le sumamos 0, siempre va a ser ese número nada más, ¿no? Entonces, no afecta en nada esa parte, ¿sí? Entonces, tenemos una variable donde vamos a retornar el valor, el factorial de un número, ¿no? Inicio está en 1, les decía, y ahora habíamos indicado también que vamos a... la estructura de mientras tiene un valor inicial, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Voy a colocar ahí, aquí, una i, que va a estar iniciando en 1. ¿Ya? Ese 1 es este primer número. Siempre va a iniciar en 1. Miren aquí, este siempre. Factorial de 10 en 1 va a comenzar. Va a ir a multiplicar hasta el número 10. Entonces, esta es la forma normal. No nos olvidemos de esa parte, ¿no? Valor inicial y ya tenemos. Va a iniciar en 1. ¿Está bien? ¿Cuál es la condición? Ahí viene el mientras y dice, coloquemos una condición ahora. ¿Cuándo paro de multiplicar? Cuando llego al mismo número. ¿Sí? Este 6 es igual a este. Cuando llego a ese número, paro de multiplicar. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería la condición? Decirle simplemente que este i va a ser menor, ¿ya? O igual al número que están ingresando. Y el número que están ingresando está almacenado dentro de la variable num. Aquí está, ¿no? Ahí está un número. En este caso, para el ejemplo, está el número 6. Entonces va a ir de 1 hasta el 6 para poderse multiplicar. Y dice menor o igual, ¿no? Menor o igual al 6, 5, el 4, el 3, ¿no? Y así son menores. Igual es el 6, ¿no? El 6 es prácticamente igual. Entonces, bajo esa lógica, ya tengo el valor inicial, tengo mi condición y ahora me toca programar y al finalcito voy a colocar o un incremento o un decremento. ¿Sí? Ahora, les decía, ¿cuál es la operación que se repite? El hecho de multiplicar se repite. Entonces, voy a decirle resultado. La variable resultado es el lugar donde voy a almacenar el resultado del factorial de ese número. Entonces, resultado va a ser igual al anterior resultado. ¿Ya? Asterisco, que es multiplicación por i. ¿Por qué coloco la variable i? ¿Ya? Estoy multiplicando el valor del resultado con el primer valor del factorial de un número, con el 1. Estoy multiplicando con él, por eso está i ahí.
Porque I ha comenzado justamente en el valor de 1, ¿no? Entonces, por ese motivo coloco de esta manera. Entonces, resultado 1 por 1, 1. O sea, no va a afectar en nada. He obtenido este primer valor. Este valor he obtenido. Entonces, ya tengo el factor que se va a ir repitiendo. Esto es lo que se va a repetir esta operación, porque cada vez el resultado se va a multiplicar por 2, el resultado se va a multiplicar por 3, el resultado de la multiplicación se multiplicará por 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿aquí qué más falta? Solo con el propósito de cumplir las reglas básicas de la estructura de control, mientras ya tenemos valor inicial, les decía, ya tenemos nuestra condición, nos faltaría la parte de incremento o decremento, ¿no? En este caso voy a colocar un incremento. ¿Por qué un incremento? Porque comienza a multiplicar por el 1 y va incrementándose hasta llegar al mismo número, ¿no? Entonces hay un incremento y comienza en 1, por tanto, y más voy a colocar, ¿no? Y más significa que el valor de I se va a incrementar cada vez en una unidad, ¿no? Y ya está. Ya he cumplido las 3 reglas. ¿Ya? Primero, he cumplido las 3 reglas que tienen la estructura de control, mientras, segundo, ya he terminado la operación. En la variable resultado se va a guardar el resultado de las operaciones, ¿no? En este caso, después de terminar el mientras, simplemente para resolver el problema que está aquí con una franja roja, la palabra factorial, debo escribir la palabra reservada return, que me permite retornar valores, ¿ya? Return, ¿y qué voy a retornar? La variable resultado. En ahí está almacenado ahí está almacenado el resultado de encontrar el factorial del número, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, con eso podemos observar que aquí arriba ya no está pintado de rojo y prácticamente todo está ok. Hasta ahí, a ver. Ahí estamos. Entonces, esa es la forma normal. Ahorita ya tenemos las respuestas. Si hacemos la prueba este código, ya tenemos directamente, ¿sí? Aquí nos está pidiendo system.apply, o sea, perdón, nos está pidiendo la clase scanner. Estamos creando teclado, un objeto de la clase teclado, o de la clase scanner, perdón, llamado teclado, ¿no? Estamos creando un objeto llamado teclado de la clase scanner, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pedir un número, ¿ya? System.out.print. Vamos a colocarle ingrese un número. Ahí está. Estamos pidiendo que ingrese un número entero. El usuario va a hacer el proceso de teclear un número y tenemos que capturar ese número, ¿no? Vamos a crear una variable que diga número, ¿ya? Para no confundirnos con el num que hay en la parte de arriba. Número va a ser igual, o sea, voy a crearlo y le voy a asignar directamente un valor a esa variable llamada número. Y el valor que le voy a asignar viene de la siguiente manera. Voy a acceder al objeto teclado que he creado, que me permite ingresar datos o capturar datos por teclado. Coloco punto, ¿ya? Punto para poder acceder a todo lo que tiene este objeto, ¿no? Y vamos a colocar la función next o el método nextInt que tiene el objeto teclado, ¿no? NextInt. Ahí está. Con eso ya he logrado prácticamente guardar en la variable num un número que estoy ingresando por teclado. Ahora voy a llamar a la función. Hemos aprendido funciones y procedimientos y la forma de llamar es creándonos un objeto de esta clase, ¿no? La clase se llama app, ¿ya? La clase tiene el nombre de app. Entonces voy a aquí una porción de código que está por demás, ¿ya?
no nos compete esa parte. Entonces voy a crear un objeto, así como he creado de teclado, ni más ni menos voy a crear de app. A ver, aquí vamos a crear, se llama app, ¿ya? App, prueba voy a colocar, prueba, igual a palabra reservada de este lenguaje, new, que significa que se utiliza para poder crear objetos de una respectiva clase. Está creando de la clase app, ¿no? Llamado prueba. New, mismo nombre de la clase app y punto y coma, ¿no? Y entonces ya se ha creado un objeto llamado prueba, que mediante ese objeto de esta clase voy a poder acceder a todo lo que tiene. Y todo lo que tiene por el momento es este método que se llama factorial. ¿Ya? Entonces aquí le voy a decir, ¿ya? System.out.print line, vamos a colocarle el factorial es 2 puntos, espacio, signo de más, porque el más para unir, concatenar hemos dicho, unión. ¿Qué voy a unir? Lo que está, hemos creado un objeto llamado prueba. Cuando coloco punto, accedo a todo lo que tiene prueba. Y una de las cosas que tiene, que recién lo hemos creado, se llama factorial. La función que lleva por nombre factorial. Entonces escribo, ahí está, tecla de tabulación para completar la porción de código. Y me está pidiendo el valor de num. ¿Qué valor voy a, recordemos nuestra función llamada factorial, requiere una variable num de tipo entero. Entonces, aquí me está pidiendo ese valor. Y en este caso, nosotros en el método principal hemos creado una variable llamada número como tal y lo hemos ingresado por teclado. Entonces, ese es el valor que debo colocar aquí, ¿no? Número, ahí está. Y por último, punto y coma, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos logrando prácticamente hacer la prueba de nuestra aplicación. Y lo haremos la prueba. Vamos a ver, voy a ejecutarlo mi pequeñita aplicación. Mi pequeña aplicación. Y voy a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Aquí voy a colocar, me está pidiendo un número en la parte inferior, me está pidiendo un número. Voy a colocar, para que sea facilito, para que lo calculemos mentalmente también, voy a calcular el factorial del número 3, ¿ya? Tenemos que calcular 1 por 2 por 3, ¿no? Que en este caso como resultado tiene que darnos 6. Voy a presionar Enter y ahí está. El factorial es 6, me dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 por 2 por 3 es justamente 6, ¿no? Entonces el factorial del número 3 se calcula a partir de la multiplicación de 1 por 2 por 3. Comienza en 1 y va siempre hasta el mismo número, de 1 en 1 incrementándose y subiendo hasta el mismo número, ¿no? Es el proceso que hacemos. Entonces, a ver, ¿qué más? Esta es la forma normal, o sea, iterativa. Es la forma normal que hemos aprendido a hacer los ejercicios. Pero ahora tenemos que irnos a la parte recursiva, ¿sí? Voy a explicar la parte recursiva. Voy a volver a colocar en esa parte, comienza aquí este método llamado factorial y termina aquí en el cierre de la llave, ¿no? Voy a volver a hacer ahí. Voy a colocar recursivo, ¿ya? Ahí está. Y van a ver la gran diferencia entre lo que vamos a preparar. Ahora, quiero explicarles cómo se lo ve la parte recursiva en un factorial. Vamos a hacerlo de un número, hagamos de cuenta que tenemos el número en la variable num, un número llamado 4. Quiero calcular el factorial del número 4. ¿Cómo lo hago? Ya hemos visto. 1, ¿ya? Por 2, por 3 y por último por 4. ¿No? Debo calcular esa multiplicación para encontrar este valor. Pero esto es de forma
normal, voy a decir, ¿sí? De forma iterativa. Quiero recursivo. ¿Cómo transformo esto que es parte matemática tradicional que hemos visto a la forma recursiva? De la siguiente manera. Voy a encerrar me voy a encerrar estos tres valores. Penúltimo, el último valor lo voy a dejar al aire. ¿Esto qué significa? ¿Ya? El signo que representa al factorial, ya, si mal no me equivoco, es este signo de admiración hacia abajo. Significa, en términos matemáticos, eso significa el factorial de un número, del número 4 en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Estoy queriendo, aquí prácticamente, esto es lo mismo que decir, voy a calcular el factorial, fac, voy a poner acá, fac, ¿de qué número? Del 4, así, voy a poner fac 4, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo fac 4? Para que entienda más o menos lo que quiero explicarles. Esto de aquí que he puesto de color amarillo, ya, resaltante amarillo, en términos generales, ¿qué es? ¿Acaso no es lo mismo esto que el factorial de 3? Es, ¿no? El factorial de 3. Si nos fijamos, el factorial de 3 sería 1 por 2 por 3, hasta el mismo número, ¿no? Entonces, esto en resumidas cuentas es el factorial de 3. Y esto de aquí lo multiplico por el valor de 4. En resumen, sería eso. ¿Ya? Pero, en términos un poquito más generales, voy a decir, recordemos, num vale 4, ¿no? En términos más generales, esta expresión que acabo de colocar, ¿qué es? Voy a colocarlo aquí, ¿ya? Vamos a borrarlo, fac, ¿ya? Este es num, que es el valor que acabo de colocar, num, ¿no? Num vale 4, num menos 1, ¿cierto o no? 4 menos 1, 3, ¿ya? Por el valor de num. En términos generales estoy hablando, ¿sí? Sin reemplazar el valor de num. Si se fijan, esto es la parte del factorial. La factorial de todo esto, de 4, en num vale 4, es reemplazado, ¿no? Vale, todo esto es 3, factorial de 3 por el 4. Pero si yo reemplazo el valor de num, voy a encontrar que el factorial de 3 es lo mismo que decir num menos 1. Num valía 4 menos 1, 3. Entonces, al mismo valor voy a llegar. Y es lo mismo que decir multiplicado por el valor de num. Entonces, esta fórmula que estamos viendo se repite en todo escenario. A ver, nos vamos a ir al famoso, a la otra herramienta que yo utilizo para poderles indicar. Y me voy a ir a esta parte. En este caso, voy a cambiar porque esto es de redes. Vamos, ahí está, programación. Aquí está, ¿no? Entonces, lo que les estuve diciendo, cómo va esto. Vamos a ponerlo en nuestras cuadrículas para que tengamos un vistazo más agradable. Ahí está. Y vamos a borrar algunas cosas. A ver, voy a escribir algo. Les decía, voy a tener una variable n que va a tener el valor de 4, hemos puesto como ejemplo. ¿Ya? Voy a engrandar esto, quiero que se entienda, que esta parte que estamos viendo. Ahí está. Entonces tengo el valor de 4. Quiero yo calcular el factorial de ese número. ¿Ya? Factorial de 4. Y esto lo voy a transformar, lo voy a volver como fac. ¿Ya? Esto va a ser igual a fac, en resumen, ¿no? Fac de 4, así. O lo que es lo mismo, ¿no? Aquí lo voy a poner un igual, fac de la variable n, ¿no? Ahí está. Entonces, n es un número, puede ser cualquiera. He puesto como ejemplo al número 4 yo, como ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiero calcular el factorial de un número, ahí está. Ahora, les decía hace un instante que el factorial del número 4, voy a poner una x pequeñita, es igual a 1 por 3, perdón, por 2
por 3 por 4, ¿no? Es el factorial del número. No sabemos, ¿no? Multiplicando encontramos la respuesta. En este caso, 24, ¿no? El factorial del número 4 es 24. ¿Ya? Pero n puede ser cualquier número, por eso lo coloco una incógnita yo. Ahora, esto que estamos viendo, les decía hace un instante yo, al momento de explicarles, ya, esto que estamos viendo, esto de aquí que voy a marcar, esto de aquí exactamente, es lo mismo que decir, ¿ya? Es lo mismo que decir el factorial, vamos a escribir acá. Vamos a ver con nuestro borrador de la otra herramienta, si no, eso es. Esto es lo mismo que decir fac de 3, ¿ya? Fac de 3, factorial de 3, porque factorial de 3 es 1 por 2 por 3, ¿no? Vamos a ponerle aquí una X por el valor de 4, ¿no? Estoy asumiendo lo que está arriba prácticamente, ¿ya? Ahora, si me fijo, ¿ya? Si hago nuevamente operaciones, estoy yendo hacia abajo, el factorial de 3 es, ya hemos aprendido, 1 por 2, vamos a colocar por 2 por 3, ¿no? Eso es. Más o menos lo vamos a acomodar. Ahí sí, Tomás. Y por último, voy a cerrarlo en paréntesis para que se entienda mejor lo que quiero explicarles. Lo que ya está arriba, obviamente, pero quiero enseñarles algo, ¿ya? Entonces, esta parte ya es la parte numérica. Lo dejo ahí. No me ocupo en esta parte, ¿sí? No es tan relevante esta parte. Ya está como número. Lo que sí no sé es esta parte de acá. Esto, como el anterior ejemplo, por ejemplo, aquí le he eliminado el último dígito, o le he dejado el último, y me he quedado con estos 3 para decirle que este es el factorial de 3. Lo mismo voy a hacer abajo. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir lo siguiente. Voy a agrupar de lo que está en paréntesis, estos dos valorcitos, stits. Y estos dos valores, matemáticamente, ¿ya? Es lo mismo que decir el factorial del número 2. ¿Ya? El factorial de 2 es 1 por 2 justamente. Y ahí viene decir el X, el 3 que ya está. Y por último el X, vamos a cerrar paréntesis, X por 4, ¿no? Que ya está dentro de, digamos, de lo que ya hemos calculado. Si nos fijamos, esto y esto ya son números, ¿no? Sin importar qué número venga. Aquí el factorial de 2 no conocemos todavía. Entonces, de esa manera se va recorriendo uno. La regla aquí es muy clara. El factorial del número 4 siempre va a ser el número como tal, 4, multiplicado por el factorial del número 4 menos 1, o sea, factorial de 3, ¿no? Por eso de aquí yo sacaba que el factorial, ya, fac, del número 4, les decía, va a ser igual. Voy a simplificar la palabra factorial con f, por favor. Vamos a simplificarlo para poder explicar, para que podamos, hagamos de cuenta que el factorial es f. Del número 4, por ejemplo, ¿ya? Es igual. Siempre, hasta al factorial del número 4 menos 1, ¿no? Siempre va a ser del número que estoy queriendo sacar menos 1. Por el número como tal, por el número. En este caso, el número 4. Entonces, siempre va a ser eso, ¿no? Es lo que estamos sacando de esta regla que hemos hecho. Ahora, esto de aquí, ya, en términos generales, sería el factorial de 4. Va a ser igual, ¿no?, al factorial de 3, ¿no? 3 por X. Y ahí está, ¿no? Y esto de aquí que estamos viendo, es lo siguiente, ¿ya? Ahorita les voy a indicar.
Esto que estamos viendo va de la siguiente manera, ¿sí? A ver, esto de aquí es lo mismo que decir, como ahorita hemos visto, hemos hecho la operación factorial de 4, es factorial de 4 menos 1 por 4. Entonces, esto lo hay que transformar también. Este factorial de 3 va a ser igual a factorial de 3 menos 1, cumpliendo la regla anterior, ¿sí? Por el número 3, el mismo número. Y aquí lo bajo nomás el 4 ya nada tiene que ver, ya ha salido de la operación, ¿no? Ya nada tiene que ver ya el número 4, o sea, ya es un número como tal. Entonces, ese proceso hay que repetir las veces que sea necesario, ¿no? Entonces, esas operaciones hay que repetirlas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con esto que hemos hecho. Este es el factorial de 2, esto que estoy marcando de color amarillo. Este es el factorial del número 2, ¿no? Factorial de 2 debo calcular 2 menos 1 por 2, ¿no? Factorial de 2 menos 1 por 2. Entonces, esas operaciones debo realizar. ¿Cuándo para el factorial? ¿Cuándo paro? Cuando llego aquí. ¿Ya? Cuando me aparezca esto, factorial de 1, ahí paro. ¿Sí? O sea, toda operación de recursividad siempre tiene un lugar donde debe parar, un pico, vamos a decirlo así. Un pico, ahí para, ¿no? Ahí para. Siempre hay un caso especial, yo le llamo, caso especial, y los demás son casos normales, porque factorial de 4 es factorial de 3 menos por 4. Factorial de 3 es factorial de 2 por 3, ahí está, ¿no? Factorial de 2 va a ser el factorial, aquí continuando, factorial de 1 por el número 2, ¿no? Aquí continuando. Y ahí ya tenía el 3 multiplicado, y ya tenía el 4. Y termina en factorial de 1. El factorial de 1, para este ejemplo, siempre va a ser 1. Y eso en términos matemáticos, si ustedes buscan en cualquier libro, factorial de 1 siempre va a ser 1. Entonces, ahí termina, ahí es el pico, vamos a decirlo, de esta interacción que estamos viendo. Entonces, ¿cómo llevo eso a código? ¿Cuál es la manera de llevar a código esto que acabo de explicar de las funciones recursivas? Lo vamos a llevar de la siguiente manera. Igual hacemos una función public, ¿ya? No le podemos llamar factorial así nomás, factorial 2 o factorial guión bajo 2 lo voy a poner, ¿ya? Va a ser de tipo int también, me he olvidado colocar el tipo de dato que va a retornar, int, ¿sí? No puedo colocar factorial porque ya arriba ya hay ese nombre, ¿no? Entonces, si no, voy a generar un error con el mismo nombre, dos diferentes funciones, ¿no? Y aquí, al igual que el anterior caso, necesito un número, ¿sí? Como entrada necesito sí o sí un número. Pero aquí viene la parte simplificatoria del factorial, cumpliendo la regla que hace un instante hemos visto en esto. Factorial de 4 va a ser factorial de 3 por 4. O sea, cumpliendo esa regla, viene de la siguiente manera este respectivo factorial. Primero, ¿ya? Voy a colocarle una pregunta. Miren qué interesante. He tenido que usar en el anterior ejemplo, de forma interactiva, una estructura que permite repetir una operación reiteradas veces, ¿ya? Y dentro de la categoría de tiempos de uso de recursos, digamos, del procesador, el mientras y el for consumen hartos recursos, por si acaso, ¿sí? Pero no sin antes mencionar que gran parte del desarrollo de aplicaciones los realizan con esto. Solo aquel, digamos que hay procesos en los cuales no se puede hacer la recursividad. Entonces requiere sí o sí de usar este tipo de estructura. Miren aquí, este problema que hemos resuelto con la estructura de control mientras, lo voy a solucionar con un if nada más, ¿ya? Y voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a decirle, cuando este número ingrese, este num, ¿ya? El número, y sea igual a 1, o sea, ¿qué pasa si el número que ingresan es el pico? Si ingresan es 1. Por tanto, return 1 directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el factorial del número 1 es 1, justamente, ¿no? Return 1, ¿ya? Voy a colocar aquí el else.
Pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si no es 1 lo que ha ingresado? Aquí, por ejemplo, hemos ingresado el número 4 en el ejemplo que les muestro en la pizarra digital. Entonces, número 4. Si ese es el caso, voy a colocar return. Vamos a retornar. Hemos puesto el ejemplo. Voy a colocar el ejemplo. Haciendo referencia que num, ¿ya? El valor que estoy ingresando, estoy queriendo calcular el factorial, ¿ya? Fac, de este número. ¿Sí? Así lo vamos a colocar. El factorial de ese número siempre va a ser igual al factorial, vamos a ponerlo así, factorial de ese número, num menos 1, siempre. ¿Ya? Num menos 1, a eso le debo multiplicar el número. ¿Cierto o no? ¿Ya? Punto y cómo voy a colocar. Porque si num fuera 4, reemplazo nomás factorial de 4 menos 1, aquí es 4, ¿no? 4 menos 1. Y aquí va a ser 4. Entonces 4 menos 1, 3. Entonces el factorial de 4 había sido al factorial de 3 por 4, por el mismo número. Entonces la regla la estoy formando. Y aquí es esa regla la que voy a colocar. Voy a decirle, si no es 1 lo que has ingresado, entonces calculame el factorial. Voy a llamarle al mismo nombre de la función. El nombre de mi función que estoy creando se llama factorial-2. Entonces, le voy a llamar a él factorial-2 num menos 1, hemos dicho. ¿Estamos bien? Y a eso voy a colocar el asterisco que es multiplicación, multiplícamelo el número, en la variable num. ¿Cierto o no? Hemos dicho si num fuera 4, aquí lo vamos a colocar, entonces el factorial del número 4 sería, aquí está num, 4 menos 1, 3. El factorial de 3, ¿está bien? Multiplicado por el número 4. El factorial, fac aquí, ¿no? Factorial del número 3 multiplicado por 4. Estoy cumpliendo la regla nada más. Ahora, ¿qué y por qué solamente, prácticamente con eso ya he terminado mi problema? Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que con esto nada más que reemplace una estructura de control mientras que repite varias veces la misma operación? La recursividad hace el proceso de repetir también las operaciones. Si se fijan aquí, estoy volviendo yo a llamar a la misma función que estoy creando. ¿Sí? Donde le paso un dato, dice num menos 1. O sea, aquí, si aquí me ha ingresado 4 en la variable num, la siguiente vez que se ejecuta esto de aquí abajo, ya no va a ingresar 4, va a ingresar 4 menos 1, 3. El valor de 3 va a ingresar ahí, ¿no? Y así sucesivamente. Va a ir reduciéndose cada vez, esta función se va a ir llamando a sí mismo. Se va a ir ejecutando la aplicación. Lo haremos la prueba para que ustedes vean que sí funciona. ¿Ya? Hace un instante hemos hecho de la forma interactiva. Ahora lo hacemos de la forma recursiva. ¿Ya? A ver, vamos a de repente colocar algunos comentarios. Aquí. Ahí mismo, ¿ya? Aquí voy a colocar al final del system.apply, system.out.print. Voy a colocar el mismo mensaje casi. Factorial recursivo voy a colocar. ¿Ya? Para que se entienda para que se entienda o se diferencie del anterior system.out. Porque voy a calcular el factorial del mismo número para que no haya ninguna dificultad, ¿no? El objeto que hemos creado se llama prueba y al acceder a punto accedo a la función que he creado, ¿no? A la función que he creado que se llama factorial-2. Le voy a pasar un número y el número está almacenado en la variable num que está aquí. Número, perdón. Ahí está. Ahora sí, al final pongo punto y coma y veamos, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejemplo de hace un instante. Voy a ejecutar mi aplicacióncito un rato. Vamos a colocar el número 3. Hace un instante hemos puesto que 1 por 2 por 3, ha sido 6, ¿no? Y aquí está, mire. El factorial es 6. El factorial recursivo es 6 también.
Probemos con otro número, para que no vean que solo funciona con el 3, ¿no? Probemos con el 4. Que tendría que ser 24 el valor recursivo. Y miren, aquí está. De la forma tradicional 24 y la forma recursiva también 24. Ahora, un if dentro de cálculos de tiempos de programación vale un tiempo en procesador. Un return vale un tiempo en procesador y este que es un return, ¿ya? También vale un tiempo en procesador. En cambio, cuando se trata de una situación iterativa, el mientras en tiempo estamos hablando de uso del procesador, usa n, el número de vueltas que va a dar. Número de vueltas va a depender de num más 1. Y los demás, pónganle a un tiempo. ¿No? Un tiempo. Aquí tiene su return, suma el tiempo. Aquí tiene todavía su tiempo. Entonces, como verán, si aquí fuera 4, hemos hecho el ejemplo, 4 más 1, 5, 6, 7, 8, 9. Más el inicio que han puesto resultado, 10. Va a tardar 10, vamos a decir, 10 unidades de tiempo en procesador. En cambio, en otro, va a tardar a mucho 4 a 5 en tiempo. Se reduce prácticamente a la mitad el uso del procesador. Vuelvo a recalcarles, esto no se nota mucho cuando se trata de aplicaciones pequeñas, como la que estamos viendo, pero ya cuando son grandes, la parte recursiva es vital, ¿sí? Es vital para hacer procesos recursivos y ahorrarnos un montón de tiempo de uso del procesador, ¿no? Que es lo más importante, para que el cliente no quede esperando, ¿no? A que su aplicación o su máquina reaccione ante una aplicación que están ejecutando, ¿no? Pero si no fuera de vida o muerte, no pasaría nada. Si fuera un juego, a pesar que en el juego se desesperan algunos jóvenes, ¿no? Pero si se tratara de transacciones bancarias, donde hace una transacción, retira de su cuenta cierto monto para pagar de forma, vamos a decir, virtual o online, hace compras por internet, entonces, y ve que ha pasado 2 minutos, 3 minutos, y no le devuelve, digamos, el voucher o el comprobante que tiene de su compra, entonces empieza ya a generarse algo, ¿no? Dentro de usted una molestia y demás por la aplicación, ¿no? Entonces, pienso que esto, lo de la recursividad, es un punto muy importante, ¿sí? Este es un ejemplo de recursividad que lo hemos visto, ¿ya? Siempre en un proceso recursivo, vuelvo a recalcar, siempre va a tener el pico. ¿Dónde es el límite, digamos, de esto? Y el límite era el 1, ¿no? En este caso, ahí. Y siempre cuando ingresen 1, la respuesta va a ser 1. Ahora, todo apunta al límite. ¿Por qué me dice todo apunta al límite? Todo apunta aquí, porque fíjense, voy a poner un ejemplito, ¿ya? Hagamos de cuenta, y voy a hacer coser esto de aquí, una prueba de escritorio voy a hacer. Quiero calcular, f voy a reemplazar al factorial. Factorial del número 3, facilito voy a reemplazar, voy a colocar, ¿ya? Factorial del número 3 va a ser igual al factorial de qué valor. Según la regla, voy a venir al código. ¿Número eres igual a 1? No, es 3 el número que está ingresando. Por tanto, viene al else. Al else viene y se tiene que calcular. ¿Factorial de qué número? De número menos 1. Factorial de 3 menos 1, 2. Ahí está, estoy viendo al factorial de 2. Muy bien. No sabemos cuánto es el factorial de 2. ¿Ya? Y a esto debo multiplicarle el mismo número, dice. Le voy a multiplicar el mismo número, que es 3 en este caso. ¿Ya? Muy bien. Ahí voy a seguir poniendo igual. Esto f de 3, factorial de 3. ¿Ya? Y va a ser igual, factorial de 2, ¿a qué es igual? Viene la aplicación. Como es recursivo, esto se ha ejecutado y viene y se vuelve a ejecutar esta porción de código. Ingresa el número 2 en num, ya no 3, 2, y pregunta, número, ¿eres igual a 1? No, soy 2. Por tanto, no cumple y viene al else. En el else pregunta, ¿no? Dice, el factorial de 2 había sido igual a lo siguiente, al factorial de número menos 1. Número es 2. 2 menos 1,
1. Muy bien. ¿Por qué valor? Por el número. El número es 2. Y ya existía ahí el número 3. Entonces se lo copio nomás. Entonces, todo esto que hemos puesto aquí es el factorial del número 2. ¿Ya? Factorial de 1 no conocemos, ¿no? Está llamando de nuevo a la recursividad, entonces viene aquí y vuelve a ejecutar la aplicación. Por ultimito le decimos factorial de 3, ¿ya? Va a ser igual, ¿a qué valor? El factorial de 1, viene, el número 1 ingresa, viene aquí, número es igual a 1, sí, soy 1. ¿Cuánto debo retornar? El valor de 1. Entonces, todo esto que es factorial de 1 vale 1. Entonces, 1, ¿por qué valor? Por 2 que ya existía. Aquí me falta cumplir la regla, ¿no? No, está bien. Acá sí, 1, factorial de 1 vale 1, ¿no? Por esta regla de acá. Y como ha cumplido esto de aquí, ya no viene aquí, ya no hace el else. O sea, ya no hace la parte recursiva. Cuando viene el else, hace la parte recursiva. ¿Por qué? Se llama a sí mismo y se vuelve a ejecutar. En cambio, aquí dice, si eres 1, retórname el valor de 1. Le hemos retornado ese 1 y debo copiar lo demás. 1 por 2 por 3. Ahora, en términos matemáticos, ¿el factorial de 3 acaso no es lo mismo que decir 1 por 2 por 3? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy aplicando. ¿Y por qué decía hace un momento? Todo apunta al punto primordial o pico de un proceso recursivo, porque si se fijan, el factorial de 1, como ya ha llegado al 1, al caso crítico, entonces ya sé qué valor va a retornar 1. Entonces, como ya sé, retorna nada más el valor de 1, ¿no? Entonces, ahí está esa prueba de escritorio que hemos hecho de por qué la parte recursiva funciona, ¿no? De qué manera funciona, ¿sí? A ver, hasta aquí, ¿alguna duda en tema de recursividad, jóvenes? Ya, quiero pasar, si no hay duda, quiero pasar a explicar eh, el cuestionario, ¿sí? El cuestionario que he mandado esta mañana, que es justamente el cuestionario que se va a tomar, salvo algunas excepciones. Creo que es recién va a pasar el cronograma, qué día realmente les toca programación como examen de grado. Entonces, un día antes al examen de grado, voy a pedir por favor que se conecten para yo explicarles algunas cosas que surgieran, digamos, ¿ya? Porque un día antes se va a hacer la preparación del examen con el tribunal, mi persona y 2 personas de 2 instituciones o 2 colegas amigos, no sé quiénes van a ser. Entonces vamos a preparar el examen y si hubiera alguna objeción de parte del tribunal, entonces yo los hago conocer qué es lo que han incrementado, ¿no? Más o menos, digamos, este tema más han incrementado para reforzar ese tema más, ¿sí? Ahora, no sé si habrá alguna duda, por favor, el chat de Zoom está habilitado, pueden preguntar, pueden chatear si ustedes gustan, ¿tiene alguna duda de esto lo que hemos visto el día de hoy? Me gustaría también que los que estamos puedan animar a sus compañeros para que puedan asistir al examen, ¿no? Es una linda opción que tienen para poderse titular. El chiste es titularse, jóvenes, ¿sí? Hay muchos profesionales que yo conozco que, si bien tienen el perfil y el dominio de ciertas habilidades, digamos, a la informática, y no tienen el título correspondiente, es que pierden una serie de opciones de trabajo que se les podría brindar, ¿no? Hoy por hoy ya todos observan el tema del título, ¿no? Entonces era muy buena opción. Es la última, yo creo, el tema de la pandemia, que se ha habilitado el tema del examen de grado, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda en este tema, por favor, me hacen conocer. Si no, voy a pasar a explicar de qué manera voy a mostrar un examen que yo he tomado, examen de grado, y también les explico un poco del cuestionario que he mandado, ¿no? No habiendo dudas, porque nadie dice nada, debe estar todo claro. Voy a pasar a mostrarles
Voy a pasar a mostrarles un examen que se tomó en la institución donde trabajo, Instituto Técnico Sacaba, ¿ya? El examen de grado, estamos hablando de gestión 2015, ya tengo 16 demás. Suelo tomar yo los exámenes de grado dividiendo la asignatura en particular en dos partes, teórica y de razonamiento. ¿Ya? Este es el solucionario que yo presenté a la parte académica porque hay que presentar el solucionario del examen. Entonces, la parte teórica y de razonamiento, ¿sí? Hay preguntas de razonamiento que el estudiante debe responder, ¿no? Preguntas de razonamiento. Ya, ahí están algunas preguntas, algunas teóricas y algunas de razonamiento. No va a entrar esta parte cuando yo tomé de programación web más, ahí está conexiones a PHP, y tomé algo de CSS más, ¿no? Que son lenguajes exclusivos de lo que es programación web, ¿no? Entonces, esa parte, desde ya, esto como ejemplo, no va a entrar porque no está contemplado dentro de los contenidos para este examen en particular, ¿sí? Entonces, ahí está Java, ejemplitos de Java. ¿Dónde está el error? Explica el fragmento. Están con sus incisos para que ellos elijan nomás una respuesta. En fin, ¿no? Esa es la parte de teoría y razonamiento, ¿no? Preguntas teóricas hay, no de llenar o de responder, sino más que todo de seleccionar. Obviamente que va a ser 4 o 5 alternativas, hay que saber aquí cuál es la correcta, ¿no? En base a un razonamiento y a los conocimientos que hemos adquirido, ¿no? Luego existe la segunda parte, que es de desarrollo y aplicación. O sea, necesito medir en qué situación estamos en el tema de razonamiento, ¿sí? Para ello se va a presentar una pregunta de esta naturaleza o algo así, ¿ya? Va a ser por lo menos 2 preguntas en el tema de desarrollo y va a haber una pregunta ya con una descripción en general, ¿no? En este caso, esta era con base de datos más. Entonces, yo he conversado el día de ayer justamente con su docente, recién tuve el gusto de conversar en una reunión que el instituto programó. Entonces yo pregunté los alcances hasta dónde habían llegado. Me dijo principios de lo que es swing, botoncitos, cajitas. Entonces, y me pregunté si habían llevado JDBC, que es la manera de conectarse a base de datos desde Java, ¿no? Y me dijo que no. Entonces, no quise complicar, porque aquí, si ven, si leemos un poquito la pregunta, habla de conexiones a base de datos. Miren, aquí está la evaluación. 10 puntos, creación de una interfaz. 15 puntos, registro de datos, ¿no? Un sistema de inscripciones para la parte administrativa del instituto. Creo que es de bachilleres, ¿no? Y reporte de inscritos, ¿no? ¿Cuántos se han inscrito por carrera? Como se inscriben por carreras, entonces quiero saber un reportito, carrera número tantos inscritos, ¿no? Entonces, ahí tenía sus puntajes y demás, ¿no? Entonces, ahí está un modelo de examen, jóvenes, ¿ya? No va a estar tan complejo como lo que están viendo acá, ¿sí? Ya no va a estar así, esto no han visto base de datos, entonces sería matarlos prácticamente con esto, ¿sí? Pero sí va a estar lo de arreglos. Tal vez voy a pedirles que registren, ingresen, digamos, a 3 trabajadores de una empresa X, podría ser un ejemplo, ¿no? Y lo pueden hacer tranquilamente el registro de los nombres en una tabla, ¿no? O en un arreglo, un array, ¿no? De empleados, ¿no? Y otro array de sueldos, por ejemplo, ¿no? Y muestre, digamos, Juanito qué sueldo tiene, ¿no? Entonces, puedo crearme 2 arreglos, ya. Ingreso los datos, por ejemplo, Juanito, aquí Juan va a entrar, Juan. Tiene 1000, aquí le voy a poner, en la posición 0 también de mi arreglo, ¿no? En ambos, son diferentes arreglos, pero uno se va a llamar personal y otro se va a llamar, digamos, sueldo. Entonces, Juan va a ingresar el dato de Juan, primer trabajador, y su sueldo, ¿no? Por teclado.
Después entra Lucas y su sueldo, digamos, 2.200, digamos, ¿no? Aquí he puesto 100. Entonces, quiero que me muestre un reporte de cuál es la lista de personal y al ladito su respectivo sueldo, ¿no? Entonces, quiero que me muestren esto, voy a decirles, ¿no? Entonces, ese es más o menos el simulacro que voy a hacer, porque como no hemos visto base de datos y no han visto ustedes también cómo hacer inserción en base de datos, entonces les voy a prácticamente noquear si les doy esto, ¿no? Entonces, la idea no es esa, ¿sí? Entonces, les di un pantallazo más o menos de cómo yo tomo los exámenes, ¿ya? Son exámenes de la gestión 2015-16, tengo 17. Entonces, es un pantallazo de lo que ya hemos visto. Aquí les envié esta mañana el cuestionario donde están con su solucionario las preguntas, ¿no? Es razonamiento, jóvenes. Voy a explicar hasta por ahí este tema, ¿ya? Pero ¿cuál de los siguientes identificadores no es válido en Java? Desde ya, como solución me está dando D, pero debo analizar sin tener la solución, porque no va a estar la solución en el problema, ¿no? Aquí, factorial, ¿está bien escrito? Sí, es una variable, puede tranquilamente, comienza con una letra y demás, ¿no? Esto sí, guiones bajos era permitido, ¿ya? Y colocar un número al final también. Pero lo que no era permitido es colocar un número al principio, ¿no? No era permitido. Por eso aquí no es válido en Java, es el inciso D, porque no era permitido dentro de las reglas o valoraciones que hemos puesto a la hora de crear variables, ¿no? Entonces hemos puesto algunas reglitas ahí, ¿ya? A ver, aquí por ejemplo, esto es muy importante. Aquí por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto vale Y? Dice Y, el valor de Y al final del siguiente fragmento de código. ¿Ya? Si analizamos, si vemos, X vale 5.5, Y vale 0.23 a un inicio. ¿Ya? Esto es a un inicio, ¿no? En la parte 1, vamos a decir. Pero se ejecuta esta línea de código más, y queremos saber cuál es el valor de la variable Y. Lo hacemos de la siguiente manera, teniendo los valores. Aquí yo tengo Y, vamos a dibujarlo así. Y va a ser igual, me está diciendo, al anterior valor de Y. El anterior valor de Y, ¿cuánto es? 0.23. Lo voy a copiar, 0.23. Ahí está. Le estoy colocando. Y luego dice más. Ahí está, más. Int X. Si esto no han visto, esta parte de int X, me está diciendo lo siguiente. Quiero que de este número, voy a poner int X, int, así. El valor de X es 5.5, entonces voy a colocar 5.5. ¿Qué me está diciendo este int 5.5? Me está diciendo, esto es un número. De este número extrae la parte entera, me está diciendo. ¿Qué significa eso? Que aquí voy a copiar Y, voy a tener 0.23 más ¿qué valor? Int 5.5, hemos dicho extraer. ¿Qué voy a extraer? La parte entera. La parte entera de esto es 5. ¿Sí? Nada más 5, ¿no? La parte decimal lo dejamos. ¿Ya? Y después, ¿qué más? Debemos sumar. Y tendría que valer entonces 5.23, porque 0.23 más 5 da 5.23. Por eso aquí dice, la solución es el inciso C. ¿Ya? Entonces, ven algo así y debe llamar la atención. Ahora, hay que notar también, si aquí por algún tema no está un número, porque int, y esto es un número, ya sea un número con punto decimal, pero es un número entero. Si es un número, puedo extraer su parte entera. Pero ¿qué pasa aquí? Si aquí me aparece la palabra falso, por ejemplo, que es un boolean, ¿no? Entonces, esto me tendría que dar error. No puedo de una palabra, de un tipo de dato booleano, extraer su parte entera, porque solo es falso o verdadero, ¿no?
false o true. Entonces, eso también hay que analizar, porque he visto en algunos ejemplos ese tema, ¿sí? He visto en algunos ejemplos de este libro ese tema justamente, ¿ya? Vamos a permitir que ingrese su compañero Jesús. Esa es la pregunta 2. Pregunta 3 dice, ¿no? Suponer que se quiere almacenar en un programa en Java el valor. Este valor se quiere almacenar, ¿ya? Una variable, ¿no? ¿Qué tipo de dato debería usarse para ello? Hemos visto tipos de datos, por ejemplo, el int, de la parte numérica estoy hablando. Hemos visto el short, vamos a los enteros, ¿no? Hemos visto el short. Hemos visto el short. Hemos visto el long. Hemos visto el float. ¿Ya? Dentro de los tipos de datos, ¿no? Y hemos visto numéricos y hemos visto el doble, ¿sí? Doble, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que más se acomoda al número que estamos viendo? Es un número decimal, 1.618034. ¿Es un, vamos a decir, vamos a comenzar por el entero? ¿Es un entero? No. ¿Es un short? Tampoco, no es un entero corto. No es un long, entonces ninguno de los tipos de datos que manejan números enteros es. ¿Es un float? Podría ser. ¿Es un doble? Sí. Estos son los únicos candidatos que pueden albergar esto. Pero hay una característica muy importante aquí en este resultado. Y es que este número que estamos queriendo almacenar tiene varios decimales. Hemos indicado también en la clase que el doble es la estructura que maneja mayor precisión. Y al decir mayor precisión les expliqué que tiene mayor cantidad de decimales. Puede manejar más decimales después de la coma, hacia atrás, hacia el lado derecho, ¿no? Más números decimales. En este caso son exactamente 6 números decimales después de la coma. Por tanto, la respuesta es la estructura o el tipo de dato doble. Inciso D, y aquí está el doble, ¿no? Entonces, simplemente estamos recapitulando con estas preguntas lo que ya hemos visto en las sesiones, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Suponer que un programa en Java necesita almacenar en una variable si un cierto valor entero es primo o no. ¿Es primo o no? Dice. ¿Qué tipo de dato sería el idóneo para dicha variable? Entonces, ya. Aquí, por ejemplo, para indicar si es primo o no, me está hablando de false o true. Por tanto, debe ser un tipo de dato booleano. No puede ser un log porque no es un número. Lo que voy a retornar. Voy a retornar si un número es primo o no es primo. Entonces, les decía, no puede ser un long. No puede ser un char. Un char es para un carácter nomás, ¿no? No puede ser un doble. De todos modos, un doble es un número, ya sea real o decimal en este caso. El único que nos quedaría es un boolean. Porque puedo mostrar como true aquellos que son números primos y como false aquellos que no son números primos. Entonces, la estructura de control boolean es la correcta. Estructura o el tipo de dato, perdón, no estructura de dato. Tipo de dato, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es la salida del siguiente programa? ¿Cuál es su salida de este siguiente programa? ¿Ya? Si nos fijamos, hay una variable x que hemos declarado que no tiene ningún valor todavía. Un doble, ¿no? Un decimal. 232,675. ¿Ya? Primero, aquí hay una operación que hay que hacer. ¿Ya? X. Y lo mismo que hace un instante. Hay una variable int, perdón, hay una int por delante. Int, paréntesis. Y hay que hacer una operación. ¿Y cuánto vale? 232. Ya está de tipo W, ¿sí? 232,675. 232,675. Ahí está.
dice más 0,5. Entonces, más 0,5. Entonces, hago la operación que deba realizar, ¿no? En este caso, vamos a quitar algo. Esto no está bien, esta parte aquí. Aquí es donde tengo que ser. Ahí está. Más 0,5. Hago la operación de suma. ¿Ya? Sumo lo que está dentro. Voy a colocar aquí el famoso int. Sigue estando afuera. Y voy a ponerlo aquí 232.675 más 0,5 va a dar como resultante 233, a ver, vamos a ver esta parte. A ver, esta parte decía va a ser igual a 175. Si hacemos suma de decimales, va a ser así. 175, ¿no? Ahora, me está diciendo int. ¿Ya? Esta parte me está diciendo int, ¿no? Me está diciendo int. ¿Qué significa? Este es un decimal. Hace un momento ya hemos dicho, el int va a extraer, como es un número, va a extraer la parte entera. Y la parte entera es 233. Por tanto, x vale 233 y es el inciso C justamente, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Entonces, esto va a estar no tienen que programar esta parte, ¿no? Va a estar directamente. Algo así, va a haber preguntas de ese tipo de razonamiento en el examen, ¿no? Ahí está. Aquí está. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Aquí hay una diferencia que hay que hacer y hay que obtener un valor. Tiene la misma estructura que la anterior, ¿ya? Tiene la misma, o sea, desplazar, hacer la operación de resta y encontrar el valor correspondiente, ¿no? 272 menos, sí, de seguro va a ser este. De seguro, ¿sí? Porque ya estoy viendo que aquí hay 232 punto algo y le va a restar 0,9, va a hacer que se disminuya a 31. Entonces, esta es la respuesta. Y hay un int aquí, ¿no? Un int. Significa que vas a sacar la parte entera. Entonces, esta es la parte con sus decimales y esta va a ser la parte entera, ¿no? Entonces, ahí está un ejercicio más de ese tipo también, ¿ya? Aquí también salidas. Aquí es un short, ¿no? Un short está sacando, está extrayendo también. Es casi la misma forma de extraer, solo que es un short, no va a ser un int, ¿no? Entero. Short entero corto, ¿no? Entonces, así está. Aquí, por ejemplo, aquí. Sabiendo que la variable x es de tipo int, estamos hablando de un entero, y la variable y, hay otra variable y, es de tipo boolean, dice, ¿ya? El x de tipo int, eso tenemos que anotar, ¿no? Una hojita ustedes se van a anotar. Me han dicho que x es de tipo int. El y es de tipo boolean. Boolean, ¿no? El y. ¿Qué se debe incluir en la asignación x es igual a y para conseguir una adecuada conversión de tipos? ¿Ya? O sea, ¿qué se debe incluir? Dice, ¿sí? Tal vez se deba incluir lo que está aquí. Por ejemplo, aquí, esto, por ejemplo, este es un número real y lo convertimos en un número entero con short o con int, ¿no? En algunos ejemplos hemos visto con int esa parte, ¿no? Pero, ¿ya? Este tipo de dato del X es entero y esto es booleano. Prácticamente no hay relación. Tal vez me dirán esto, esto debería ser, porque aquí X es igual Y que es boolean, a boolean le estoy convirtiendo, puede ser que esto, o este de aquí, mejor pueden decir tal vez este de aquí, que estoy marcándolo. Vamos a marcarlo de nuevo. Esto de aquí debe ser, claro. X es entero, muy bien.
y este y lo estoy convirtiendo con este int a entero también. Ahí esto está bien, pero la respuesta no es esa. ¿Por qué? Porque el int trata de números. Boolean trata de solo dos valores, false o true. O sea, no tiene que ver nada los números con las palabras false o true. Por tanto, la respuesta sería, primero, el inciso A dice nada. Se hace directamente. O sea, la conversión se hace directamente de un número entero a un número de tipo booleano. La respuesta es falso. Esto no es correcto. Se aplica el operador molde. O sea, este operador se aplica para convertir. La respuesta es falso. No puedo convertir yo de booleano que diga falso o true a números enteros. La tercera, no se puede hacer la asignación. Esta es la respuesta correcta. No hay forma de convertir o no se puede hacer esta asignación que está aquí a la variable X. No se puede. Entonces, por tal motivo, el inciso C es el correcto. Y el inciso D dice, se aplica el operador molde de la forma. Entonces, estoy haciendo de lo al revés también. Y es boolean, ¿no? No tiene sentido volver a convertir este y a boolean, ¿sí? Entonces, está convirtiendo y a boolean y lo está asignando al número entero. X es entero. Entonces, no corresponde, ¿sí? Entonces, por tal motivo, la respuesta correcta es el inciso C. ¿No? A ver, aquí hay un ejemplito. ¿Cuál es la salida del siguiente programa? La variable var está comenzando en 15, pero aquí hay un error, ¿no? ¿Qué error hay? ¿Ya? ¿Cuál es la salida del siguiente programa? Cualquiera pensaría que tiene una salida. System.ampersand. Está mostrando el valor de var 1 y var 2. Vamos a usar 15 y 30, dirá, ¿no? Prácticamente aquí hay dos errores, ¿sí? Uno es este. Hay llaves de apertura y cierre cuando, o sea, donde no hay ni siquiera una estructura de control. Y estructura de control me refiero al if else, al switch case, al for, al while, o al mientras también, o al do while, ¿no? Donde utilizan llaves. Y aquí no hay ninguno de ellos está. Primer error que veo ahí. Segundo error que veo es esto de aquí. Y no vimos con ustedes el tema que aquí arriba estoy declarando una variable. ¿Está bien? Estoy en el mismo nivel. Mira, estoy en el nivel. La variable var1 es declarada. Entonces, aquí cuando diga system.ampersand, esto se va a ejecutar correctamente. Pero dentro de las llaves se está declarando int y una variable var2. Entonces, su tiempo de vida comienza al iniciar las llaves y termina al finalizar las llaves. O sea, no puedo usar fuera de las llaves porque adentro lo he declarado. Dentro de las llaves lo he declarado la variable var2. No puedo usar esto de aquí, va a generar error. Que no, esta es una variable que no ha sido definida, ¿sí? Y no se puede usar. Su tiempo de vida de esta variable var2 inicia en esta llave y finaliza al terminar la llave. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta. ¿Y por qué funciona var1? Var1, aquí, esta es la llave de apertura. O sea, ahí comienza su vida útil de la variable var1 y va a terminar justo aquí, en esta llave. Entonces, y todo lo que está dentro de él lo va a poder usar, ¿no? Porque al principio comienza y al final termina. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, hay dos errores que noto a simple vista en este ejercicio también. ¿Sí? Veamos qué dice la respuesta. Dice, el programa da un error de compilación porque la variable var2, justo lo que estamos hablando, está declarada dentro de la sección interna que va delimitada por las llaves, ¿no? Entonces, aquí adentro está mencionando que está declarada y no se puede usar afuera, ¿no? Fuera de este bloque, la variable no está declarada. O sea, fuera de este bloque, que llaves de apertura y cierre, esto no está declarado, no está adentro nada más. Es decir, su alcance es el bloque en cuestión. O sea, el alcance de esta variable var2 inicia aquí y puede su tiempo de vida finalizar acá. ¿Sí? No puede salir afuera, porque ha sido declarada dentro de las llaves. Entonces, ahí está también un ejemplo que estamos viendo acerca de esto de programación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda en estas preguntas que estamos viendo? ¿Alguna inquietud?
¿Algo que no está claro? Creo que no. A ver, prosigamos, sigue. ¿Ya? Aquí tengo otra pregunta. Así que es muy interesante. Me gusta a mí este tipo de preguntas. Suponiendo que las variables total y suma, y num, perdón, son dos variables, total y num, son de tipo char. Char, carácter estamos hablando, un solo carácter. Algo puede almacenar, una sola letra o algo. Y que inicialmente contienen los valores A y B. O sea, total comienza en A, num comienza en C, respectivamente, dice, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos nuestras variables iniciales. Voy a poner la variable t como total. Total inicia en A. Y variable num, n, comienza en C. Así está comenzando. Estamos en abecedario ahorita, ¿no? Dice, cuál es el valor final que adquieren total y num? O sea, las variables total y num después de ejecutarse secuencialmente las siguientes sentencias. O sea, después de que se ejecute esta línea de código y esta línea de código, ¿en qué valor ha quedado X? Perdón, ¿en qué valor ha quedado la variable total? ¿Y en qué valor ha quedado la variable num? Lo analizaremos. Primera línea de código. Voy a analizar por esta. ¿Ya? Voy a poner total. Voy a colocar así una barrita y a este lado voy a poner la letra N para el num. ¿Ya? ¿En qué ha quedado? Primero num. ¿Ya? Porque primero debo calcular este valor de aquí y ese valor sin asignar a la variable total. Entonces debo calcular el valor de num. Hemos visto nosotros i más más, ¿no? Al final el más más. Pero aquí estoy viendo, en esta línea que acabo de marcar con rojo, estoy viendo que primero está más más num. ¿Qué significa eso dentro de la programación? Significa que primero se va a incrementar el valor de num. Se va a incrementar. Num valía C, ¿ya? La siguiente vocal que está dentro del vocabulario es la D, ¿no? C, D. Entonces se va a incrementar una. Era C, ahora vale D. Entonces num va a valer D. Si más más num vale D, entonces el valor de total también vale D, porque todo eso se está asignando automáticamente a la variable total. Hasta ahí hemos hecho la primera línea de código. Vayámonos a la segunda línea de código, ¿sí? Que es la que va a definir en qué valor realmente va a quedar el valor de total y num. A ver. Ahora, miren la diferencia. La variable total, al final está el operador de suma. No está al principio con num o num. ¿Qué significa? Que primero voy a obtener el valor de total, ¿ya? Primero voy a mostrar el valor de total. El valor de total prácticamente se ha quedado, o sea, voy a asignar, perdón, voy a quedarme el valor de total y le voy a asignar a la variable num. En la variable num, la variable num se va a calcular. Total, ¿cuánto valía? Valía D. Por tanto, num, aquí en la segunda línea, se va a quedar en D. ¿Ya? Y este más más se ejecuta luego. Es muy diferente al anterior. En el anterior primero se incrementa el valor. Se incrementa el valor de num y era C, ahora va a quedar D num. Entonces num ha quedado en D porque se ha incrementado primero y luego se ha asignado a la variable total, que también vale D. En esta segunda línea de código está al final los dos operadores que es más más. ¿Qué significa eso? Que primero se va a evaluar la variable total como tal, con su valor, que vale D, y eso lo voy a asignar a num. Ahí está, le he asignado a num, vale D. Y por último, hago más más. D, el total vale D, más más significa la siguiente vocal es la E. Por tanto, el total vale el valor de E, ¿no? Entonces, total vale E y número vale
D, ¿no? Como muestra en el solucionario, ¿no? Entonces, de esa manera es que se extrae eso. Entonces, entendamos la diferencia entre num, perdón, entre más num y total más más. Más quiere decir que primero se va a incrementar. Antes de hacer cualquier cosa, se va a incrementar, porque más antes está el valor de num, de más. En cambio, en este otro, al final está el más. ¿Qué significa? Que la variable total se va a asignar a num, todito, ¿no? Todito lo que se debe asignar, se va a asignar. Y después, este total, después de todo, mostrar el total, mostrar el num, de 100 se va a incrementar por sí solo, ¿no? De 100. Por ese motivo es que queda en esto. A ver. Este ejemplo más, y vamos a tratar de explicar la parte de razonamiento más, ¿sí? Un poquito. Suponiendo que las variables total y num son de tipo entero, ahora son enteros ya también, y que inicialmente contienen el valor de 2 y 3, ¿ya? Respectivamente, 2 total, valor número 3, ¿no? ¿Cuál es el valor final que adquieren total y num después de la sentencia, de esta sentencia de código? ¿Cuál es el valor que obtienen, el valor de total y num? A un inicio, total, t vamos a ponerlo, vale 2, eso dice el ejemplo, y num, n, vale 3. ¿Cuál es el valor cuando termina de ejecutarse esto? Dice. Muy bien. Antes de asignarse un valor a total, debe calcularse el valor que está allá. Pero si observamos, el valor de más lo está antecediendo. Significa que primero se va a incrementar el número. O sea, esto ya no va a ser 3, va a ser más un hito, 4. Entonces el valor de num vale 4. Ese 4 le voy a asignar a lo que es la variable t. Lo voy a asignar. Entonces num va a valer el valor de 4. ¿No? Entonces, estamos viendo que al final total vale 4 y num vale 4. El inciso C prácticamente. ¿Sí? Por ese motivo. Entonces, ahí la diferencia también para recordar eso de más num, ¿no? Primero el número. Aquí. Hemos visto el uso del i lógico con ustedes, hemos visto el uso del o lógico. ¿Ya? Hemos visto el i y hemos visto el o. ¿Cuál es la salida del siguiente programa? ¿Cuál es su salida? ¿Ya? Hay un x igual a 1, debo analizar eso. Hay un boolean, R1 hasta el R4, de tipo boolean son ellos. Las 4 variables. Significa que solo van a guardar o false o el valor de true, ¿no? Cualquiera de las dos pueden almacenar. Luego, están calculando el valor de R1. R1 dice que es igual, ¿sí?, a lo siguiente. O sea, en R1 va a guardarse falso o verdadero. ¿Sí? En R1, ¿qué es lo que está pasando? Primero, dice X es mayor a 1, le está preguntando. X vale 1. 1 es mayor a 1 y la respuesta es falso. O sea, no es 1 mayor a 1. Voy a simplificar y le voy a colocar solamente una F para decir false y la letra T para decir true, ¿ya? Entonces, la primera expresión, X es mayor a 1, es falsa. Aquí hay un I. El I, hemos dicho también que es un operador lógico que permite sí o sí que deban cumplir las dos condiciones. Por eso es I, esto y esto, ¿no? Lo siguiente que es calcular esta expresión. ¿Qué está mostrando? ¿False o true? Ahí dice X más es menor a 10, le está preguntando. X más. Primero, X vale 1. ¿Ya? Primero. Y le vamos a preguntar, 1, ¿eres mayor a 10? Perdón, ¿eres menor a 10? Si se cumple, va a colocar un valor, ¿no? En este caso, X tiene el valor de 1. 1, ¿eres menor a 10 o no? Y la respuesta es verdadero.
¿verdad? Sí, soy menor, ¿no? Y después recién el valor de X va a cambiar. X más, o sea, va a valer 2. Pero aquí veo dos cosas, falso y verdadero. Dice y, el y lógico, famoso y lógico. Y significa que los dos deben cumplir, los dos deben ser verdaderos. En este caso, uno de ellos es falso. Por tanto, todo esto es falso, ¿no? La primera palabra. Entonces, si me fijo mi cuestionario, un poquito más abajo, ahí, veo algunas respuestas. Primero es falso, R1 es falso. Entonces aquí es falso, 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 falso. Parecería que todos entran, pero a medida que vayamos resolviendo, vamos a encontrar R2 y vamos a resolver la pregunta. R2, por ejemplo, vamos a ver, esto de aquí, 10 es menor a X, X es 1. Entonces, 10 es menor a 1, jamás. Aquí vamos a poner una F de falso, ¿no? Ahí está, más grandecito, falso. Esta otra expresión, 15 es mayor a X, X más, X vale 1. Entonces, 15 es mayor a 1, ¿sí? La respuesta es verdadero. Y ya sabemos, cuando se trata de verdadero, o sea, cuando se trata del y, debe cumplir los dos. Caso contrario, simplemente ponemos falso, ¿no? Como uno cumple, uno es falso y uno es verdadero, entonces toda la respuesta de esto es falso, ¿no? Es y. Estamos en el i. En el i, los dos tienen que cumplir. Entonces, la segunda también es falso. Aquí es falso, falso. Entonces, estoy viendo que todos están cumpliendo por el momento. En el tercero y en el cuarto es donde se va a definir. R3. 10 eres igual a X, les pongo X vale 1. 10 eres igual a 1, la respuesta es no. Falso. Aquí está el O, doble barrita es O, el otro es I. 20 eres mayor a X más, X vale 1. 20 eres mayor y la respuesta es sí, soy mayor. Y con eso, falso dice O, no dice I, como en el caso anterior. Falso o verdadero, ¿cuál escoge? ¿No? Es más o menos para escogernos, ¿no? Como personas. Falso o verdadero, dice. ¿Cuál escoge? Verdadero, ¿no? Porque cuando escojo, digamos, si me dan a elegir entre dos cosas que están por mi delante, escojo la mejor, pues me están dando a elegir, ¿no? Entonces, la mejor en este caso es que sea verdadero, no falso, ¿no? Entonces, por ese motivo es que este de acá, en resumen, va a ser verdadero. Entonces, estoy en la tercera ya. ¿Quién cumple? Solo este de aquí y este de aquí. Estos dos de aquí ya han quedado en el camino, no cumplen ya. Y el último, el R4, es el que va a decidir cuál es la respuesta correcta. En realidad, para ello, vuelvo a preguntarle, 10, ¿eres igual a 1, que vale X? La respuesta es falso, no soy igual. La otra, 20, ¿eres mayor a X? 20, ¿eres mayor a 1? Sí, ¿verdad? Entonces, como se trata de un O, le digo 20, perdón, falso o verdadero, dice. O, me está dando a elegir con O. Entonces elijo verdadero. Por tanto, todo esto vale verdadero. Y si me fijo en la última columna, en la última es que la que va a decidir cuál de ellos es, hasta la 3 tengo la primera a la última, ¿no? Ha salido true también aquí. De la primera y la última, ¿cuál ha salido true? La primera. Entonces, la respuesta es el inciso A, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta, ¿ya? Entonces, los demás, por favor, analícenlo, medítenlo con lo que ya hemos visto, ¿ya? Hay signos de división, multiplicación, el signo de O está aquí, lo lógico, el ilógico también. Preguntas de desarrollo para ver las habilidades, ¿sí? Aquí está, dado 3 números, mostrar la suma y el menor de los 3.
¿Por qué digo suma y el menor de los tres? Al indicar eso, necesito yo funciones, calculo en funciones, y o métodos, ¿no? Depende de las habilidades que tiene cada maestro, ¿no? Funciones y o métodos, ¿no? Que en este caso voy a pedirles, ¿ya? Hemos visto funciones y métodos, cómo hacer. Entonces, este es un ejemplo de esa naturaleza. Y luego, por supuesto, ya en estas preguntas va a haber también algunas que están aquí de desarrollo. Simplemente léanlas, traten de resolverlas. Si tienen alguna dudita, me dicen nomás, ¿sí? Me dicen nomás qué duda han tenido. Estos días solucionen. Va a haber leves cambios nomás en esta parte, leves cambios. Tal vez en vez de que diga suma, me diga, no sé, calcular el producto o la multiplicación de los tres. En vez de que diga menor, puede decir mayor, en fin, ¿no? Y estas son series, ¿no? Series que se utilizan, ¿no? Si la serie fuera n igual a 4, entonces comienzo del 1 y comienzo a mostrar todos los valores, ¿no? Comienzo del 4 en realidad a mostrar, hasta abajo. También hay arreglos, hemos visto arreglos y ordenamiento. Puede ser que sea ordenar, puede ser que sea sumar todos sus elementos que están dentro de él, de las casillas del arreglo. Entonces, pero todo en función de arreglo. Y por último, va a entrar la parte recursiva. ¿Sí? Entonces, estos son más o menos los ejemplos que van a entrar al examen jóvenes. ¿Sí? ¿Tienen alguna inquietud? Me gustaría que esta sesión, por favor, estar hasta las 5 nomás. Quiero guardarme una hora de la sesión para que vuelva a recalcarles. Un día antes del examen, nos vamos a conectar. Voy a pasar yo la hora, ¿ya? Para que nos podamos conectar y resolver algunas dudas, o si el tribunal ha decidido incorporar algo en el examen, porque hay un tribunal externo de 2 maestros, entonces ellos van a revisar el modelo del examen que yo voy a preparar para ese día, cuando el tribunal revise, porque un día antes revisa el tribunal, y voy a indicar algunas pautas que de repente el tribunal ha decidido, digamos, incorporar el examen. Y lo mismo va a pasar en las demás asignaturas que los demás maestros regentan, ¿no? Entonces va a haber siempre el tribunal alguito que le va a quitar o aumentar, ¿ya? ¿Ya? Esa parte jóvenes, yo les pido, tengo una urgencia en este momento, enseguida les paso la grabación. Por favor, a los que están, ¿sí? No se desanimen, échenle ganas, no está difícil el examen, voy a ser sincero, no va a estar difícil, va a depender de las habilidades que tengan ustedes no más jóvenes, ¿sí? Por eso, el WhatsApp está ahí, está el banco de preguntas que les he pasado. Pregunten, si no entienden algo, consulten. A la medida del tiempo que yo tengo, voy a responderles, estimados estudiantes, ¿sí? La idea no es, yo no los conozco personalmente, la idea no es zanjarlos a ustedes. Es más, ayer recién he conocido a su docente, a uno de los docentes, estimo, y la idea no es zanjarlos, la idea es ayudarlos, colaborarlos para que puedan ser parte de, o puedan tener o adquirir su título en provisión nacional, ¿no? Que abre puertas, jóvenes, ¿sí? Tal vez uno dirá, pero me falta todavía aprender más de lo que es informática y programación. Créanme, la gente que salimos de la universidad tampoco salimos como iluminados, ¿sí? Es en realidad en el trabajo, en el área del trabajo, donde recién va prácticamente toda la parte teórica y parte de la práctica que nos han enseñado. Ahora ya nos han enseñado práctica, allá en la universidad no nos enseña así, es netamente teórico. Resuelve el ejercicio en una pizarra, ni siquiera hacen funcionar porque no está la computadora ahí, ¿no? Entonces, los cursos que hemos visto son prácticos, jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando ya estén en un área trabajando en la alcaldía, por ejemplo, hay diferentes áreas en la alcaldía donde pueden tranquilamente explotar sus conocimientos, ahí recién van a aprender, jóvenes. Si algún momento alguien quiere aprender más, los que están aquí quieren aprender más, yo con todo gusto los invito. Yo agarro a veces proyectos y
quieren aprender, y ahí mientras yo voy programando en línea, ustedes observan cómo estoy programando en línea, un ejercicio real, ¿no? Del mundo real, aplicaciones del mundo real. Más programa en web, ¿no? Obviamente, pero en la parte de escritorio también es igual, o sea, la lógica de programación es la misma. Aquí, o el lenguaje que utilicemos, ¿sí? Entonces, jóvenes, por favor, yo les ruego, no sé qué día nos toca el examen con ustedes, no sé, es decir, tenían que pasar, ayer me tienen que pasar el horario, no ha pasado siempre la parte administrativa, pero creo que comienza el día viernes el examen, ¿sí? De una materia, de una asignatura, ¿no? Si alguien entiende, me facilita una maravilla para yo programar más o menos qué día nos vamos a reunir un día antes, no solo en la materia de programación, sino en la materia de redes también, un día antes del examen. Me voy a conectar con ustedes para decirles qué de nuevo hay en el examen, ¿no? Que aporte más, ¿sí? Nos vemos mañana en el tema de redes, jóvenes, ¿sí? En el tema de redes, ultimando los últimos detalles en configuración. Vamos a hacer configuraciones todavía, ¿ya? No voy a avanzar más, sino voy a hacer ejercicios mejor para no, no causarles también más cosas nuevas que aprender. Está bien con BLSM porque es lo que van a usar sí o sí. Cuando les pidan que hagan un subneteo de una red, les va a pedir sí o sí BLSM, ¿ya? IPv6 versión 6 hemos visto que es sencillo, lo vamos a recordar si ustedes gustan. Y también configuraciones básicas de dispositivos, router y switching, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte más. Si podemos ver VLANs, lo vamos a ver, ¿ya? Pero si no, lo dejamos en configuraciones básicas, ¿sí? La idea siempre es aprender lo necesario para que en afuera nos podamos defender, ¿sí? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Cualquier duda, por favor, no duden. El WhatsApp está ahí abierto. A mi personal, si ustedes gustan, me escriben, soy tal estudiante, tengo esta duda y con todo gusto yo para poderles apoyar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Una inquietud? Creo que no, ¿no? A ver, aquí hay una. Bien, Daisy. Entonces, gracias por responder. Nos vemos el día de mañana en la sesión y no se olviden, un día antes del examen de programación vamos a tener una sesión de 1 hora para dilucidar algunas dudas, ¿sí? Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bien, Jesús. Buenas tardes.